Gracias, Carolina, por la presentación que nos has dado tan didáctica, fácil de seguir y fácil de comprender sobre este tema tan importante. Vamos a ir cerrando entonces con una mención a un tópico que es conocido por todos los profesionales, pero no es tan conocido por aquellos que no están en el terreno de la salud mental, y tiene que ver con lo que se denomina la contratransferencia. Aquí no vamos a hacer una exposición sobre este concepto desde una perspectiva psicodinámica, sino básicamente lo que queremos es enfatizar el hecho de que efectivamente, como en toda relación humana, sucede que cuando hablamos con alguien de cosas personales, evoca sentimientos en nosotros, ¿no? Esto, a diferencia de otras especialidades, por ejemplo en medicina, que si estás pasando por un problema personal y un paciente o un cliente, alguien que estás ayudando, te cuenta algo similar, ¿no es cierto?, que roza la manera en que sentís, en la manera en que pensás, y en consecuencia no podemos ser completamente, insensibles a eso, sino que realmente va a generar algún tipo de reacción en nosotros. También, como habíamos mencionado en la sesión anterior, las presunciones básicas que tenemos, nuestros prejuicios, también van a rozar elementos sensibles que van a evocar reacciones que no siempre van a ser terapéuticas. Así que básicamente cuando hablamos de contratransferencia estamos hablando de la reacción emocional que se produce cuando estamos atendiendo a alguien. La contratransferencia es inevitable. Claro. Los sentimientos rozan zonas sensibles en nuestra persona que naturalmente van a generar cierto tipo de respuesta. El tema, naturalmente, como no se puede eliminar la contratransferencia, es qué hacer. Y naturalmente no hay un elemento o un esquema específico al respecto, pero las recomendaciones que podemos hacer son las siguientes. En primer lugar, generar reconocimiento, conciencia de que efectivamente esto sucede, que las personas que están siendo entrenadas van a tener sentimientos y que esos sentimientos son muy importantes y pueden ser realmente utilizados para entender mejor, o sea, profundiza la empatía, cuando uno puede ver un poquito más en detalle cómo es estar en los zapatos de la persona con quien uno está tratando de ayudar. Muchas veces hay elementos de paralelismo entre la experiencia del paciente, del cliente, y la de la persona que está ayudando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ponerle una pérdida, ¿no es cierto? Uno ha tenido pérdidas en la vida, ¿verdad? Y entonces eso va a generar cierto conocimiento, cierta resonancia emocional con lo que está sucediendo, con lo que se nos está contando, que efectivamente podemos utilizarla para poder entender, sin necesariamente entrar en lo que sería una actuación de la contratransferencia, en lugar de un entendimiento de la contratransferencia, en la cual, por ejemplo, le empezamos a contar, oh sí, se me murió mi mamá y me generó esto, y se convierte, revierte el foco en uno mismo en lugar de ser el foco en el paciente. Hay otros elementos que son más sutiles en la contratransferencia que tienen que ver con aspectos del desarrollo, ¿no es cierto? De pronto dinámicas que han quedado implícitas en nuestra mente. Los psicoanalistas hablan, inconscientes, ¿no es cierto? Que quedan y reflejan patrones de entender a las personas y también de reaccionar. Y muchas veces esos patrones, o esas experiencias crean un marco referencial en la manera en que nosotros entendemos y respondemos. Es muy importante, por ejemplo, que con las personas que ayudan, aquellos que están entrenando tengan una cierta noción con respecto al pasado que ellos tienen, ¿no es cierto? Personas que, por ejemplo, han sido víctimas de violencia doméstica pueden tener un conocimiento realmente muy específico con respecto a lo que significa estar en un ambiente de violencia doméstica. Pero también puede ser que eso les genere, les evoque, ¿no es cierto?, sentimientos muy fuertes que les impidan ver las cosas con claridad, ¿no es cierto? O sea, elementos que tienen que ver con el desarrollo más temprano, son incluso más difíciles de detectar, pero para eso está la supervisión.
Para eso está el proceso de ir viendo los distintos elementos que se van presentando cuando el ayudador viene al supervisor. Otra fuente importante de entender la contratransferencia tiene que ver con cuestiones culturales. Lo que decíamos anteriormente, cuestiones como decías, Carolina, que tienen que ver con religión, con orientación sexual, con identidad sexual, ¿no es cierto? Incluso con expresiones políticas y, en fin, una variedad de elementos que en cada comunidad van a tener su contexto único. Estos elementos también van a generar reacciones de distinta intensidad. Lo más importante, naturalmente, en el manejo de la contratransferencia, como decíamos antes, es normalizarlo, ¿no? Es lógico, es humano, somos humanos, sucede. En segundo lugar, fomentar un ambiente de seguridad en el contexto de supervisión, en el cual efectivamente la persona pueda expresarse con toda claridad con respecto a lo que le está surgiendo, en lugar de tener el temor de esconderlo y de que lo van a criticar o que lo van a ver como alguien que no, es inepto para este tipo de actividad. Es importante poder hablarlo. Y por supuesto hay una diferenciación importante entre lo que es hacerle terapia a alguien que uno supervisa o supervisarlo, ¿no es cierto? El foco de conversarlo en supervisión tiene que ver con la clarificación de los elementos que entran en colusión, ¿verdad?, con lo que está presentando el cliente, para que puedan ser clarificados, para que puedan ser diferenciados, y en consecuencia la persona que está ayudando pueda efectivamente ser más efectivo. Y que cuando uno observa, ¿verdad?, que el elemento que se está tocando excede los límites de lo que es la supervisión, que se provea oportunidad para que esa persona también pueda recibir algún tipo de asistencia psicoterapéutica o psiquiátrica, dependiendo de cómo sea. Sí. Muchas veces, Carolina, lo que yo uso, no sé cuál es tu perspectiva preferida con respecto al manejo de la contratransferencia, pero muchas veces la persona que está siendo supervisada reconoce sentimientos, reconoce experiencias, pero no puede poner, digamos, efectivamente ubicar el lugar de dónde viene, a qué se refiere. Muchas veces yo utilizo una versión, digamos, reducida de lo que es la asociación libre, que permite a la persona llegar a donde está, digamos, la dificultad. Por ejemplo, recuerdo hace unos años estaba con una persona en supervisión que estaba atendiendo un paciente que tenía ideas suicidas. Y esta supervisada, realmente muy buena, con grandes condiciones, muchas habilidades técnicas y también teóricas, sin embargo estaba chocando contra una pared. Y no sabía, en fin, por qué le estaba surgiendo este tipo de tema. Entonces la invité a hacer una asociación libre y resulta ser que su papá se había suicidado. Y entonces cuando aparecía ese tema, en ciertos contextos, le generaba una reacción muy particular. Una vez que ella pudo identificarlo y ya había trabajado ese tema en otro contexto, pudo efectivamente trabajar con claridad en el tema que le proponía la situación clínica. Así que con esto vamos concluyendo la conversación del día de hoy. Les quiero recordar que efectivamente vamos a estar teniendo la porción sincrónica en vivo, en la cual vamos a invitar a los que nos vayan compartiendo un poco la experiencia con respecto a la formulación del plan piloto. Naturalmente no estamos esperando que para la siguiente semana tengan un plan piloto formulado, pero sí que empiecen a pensar que vayan poniendo algunos de los elementos en su lugar para que efectivamente puedan terminar este proceso de entrenamiento y ya tener herramientas específicas para su implementación. También vamos a hacer un poquito más de
roleplay cuando nos veamos en vivo, y efectivamente, como Carolina mencionó, es muy probable que dediquemos un poco más de tiempo para la cuestión de la evaluación de suicidio. Con esto, Carolina, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes, que pasen muy bien, nos vemos en la próxima sesión.